Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio trabajar con ustedes, así que aprovecho de esta ocasión para reiterarles mi más cordial bienvenida y que definitivamente pues todas las actividades que están planificadas para el día de hoy, para la presente semana, pues que nos vaya extraordinariamente bien, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos señalado en el encuadre, entonces me voy a permitir pasar lista, por favor, en el momento que le nombre a cada estudiante, y hace la fineza de prender la camarita, ¿no? Señoritas y señores, Abad Mónica. Mónica. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está mi estimada Mónica? Buenos días, bienvenida. Arias Cristina dice que está con problemas. Atienza y Doris. Doris. Buenos días, hola, ingeniero. Doris. Hola, Presente. qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenida. Furneo Luis. Furneo Luis. Buenos días, Inge, presente. Hola Luis, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Isaac? Buenos días, bienvenido. Cabrera David. Cabrera David. Hola David, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Campos Marisol. Campos Marisol. Marisol. Campos Marisol. Si la vi que estaba por acá ya. Marisol. Bueno. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Hola Dalton, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Castillo Katy. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está Katy? Buenos días, bienvenida. Celi Lady. Celi Lady. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Lady, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Espinosa Leslie. Espinosa. ¿Cómo está Leslie? Buenos días, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Buenos días, Inge. Presente. Hola Evelyn, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. González Blanca. Buenos días, ¿Cómo Inge. está Blanca? Presente. Buenos días, bienvenida. Guamán Alonso. Buenos días, Inge. ¿Cómo está Alonso? Bienvenido, buenos días. Guamán Marco. Buenos días, Hola, ingeniero, Marco, presente. ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Herrera Greimi. Greimi. Buenos días. ¿Cómo está Greimi? Buenos días, bienvenida. Jaramillo Yuri. Jaramillo Buenos Yuri. días, ingeniero. Hola Yuri, Presente. ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Jiménez José. Jiménez José. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola José, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está Clever? Buenos días, bienvenido. Orellana Noé. Orellana Noé. Buenos días, Hola ingeniero. Noé, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Orellana Jessica. Orellana Jessica. ¿Cómo está Jessica? Buenos días, bienvenida. Quesada Jefferson está con problemita de conexión. Riategui César. Riategui César. Buenos días, ingeniero, presente. Hola César, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Robalino Allison. Robalino Allison. Presente, ¿Cómo Inge. está? Buenos días, bienvenido. Sánchez Katy. Buenos días, Katy, ingeniero. ¿cómo está Presente. Katy? Qué gusto saludarla. Buenos días, bienvenido. Tapia Marlon. Tapia ¿Cómo está, ingeniero? Marlon. Buenos días, Hola, presente. Marlon, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Ulloa Maribel. 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 Presente, Inge. ¿Cómo Buenos está Maribel? días. Buenos días, bienvenida. Vaca Jason. Buenos días, Inge, presente. Hola Jason, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Buenos días, Inge. Presente. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días, bienvenida. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Presente, Inge. Buenos Hola días. Elena, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Presente, Inge. Hola Buenos días. Jackson, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Zapata Alex. Zapata Alex. Zapata Alex. Hola Alex, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Y Shingre William. Shingre. Presente, ingeniero. Hola William, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. A ver, voy a volver a pasar tal vez Arias Cristina, parece que la vi que entró. Inge, ¿cómo está? Sí, ya me pude Hola, conectar. hola, ¿cómo está Cristina? Buenos días, bienvenida. Campos Marisol. Campos Marisol. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola Marisol, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Bueno, estamos todos, ¿no? Bien, entonces les reitero mi saludo, mi más cordial bienvenida, entonces a esta nueva actividad académica. Fíjense que llevamos hoy la clase número 10 ya. Estamos en la clase número 10, fíjense. Ya falta
prácticamente muy poco tiempo para que vayamos culminando este ciclo académico y lógicamente que ustedes vayan a noveno ciclo ya. Fíjense cómo son las cosas de la vida, ¿no? El tiempo es inexorable definitivamente y prácticamente ya están, yo diría que ya están con más de mitad del ciclo adelante para poder estar en el noveno ciclo, así que me alegra realmente saludarlos, me alegra realmente que les vaya muy bien, espero que les esté yendo muy bien en las actividades académicas, que estén estudiando, no se olviden que el éxito se viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Y para poder tener conocimiento hay que estudiar, volver a estudiar y saber estudiar. Bien, vamos primero a revisar un poquito la planificación académica de la asignatura para que ustedes conozcan la forma como vamos a trabajar. A mí siempre me gusta que los estudiantes conozcan realmente lo que vamos a desarrollar, ¿no? El día de hoy, entonces, voy a dar una explicación relacionado ya a lo que va a constituir el panel foro, que lo vamos a desarrollar más o menos por el 11 de agosto. Pero a mí siempre me gusta planificar con tiempo, con orden, para que ustedes vayan preparando la ponencia. Entonces, el día de hoy voy a hablar un poquito sobre las políticas ambientales para generar insumos y fundamentos teóricos para que puedan ir trabajando ya en lo que va a constituir la ponencia para poder presentar en el panel foro. Luego de terminar la primera parte, entonces luego voy a explicar exactamente cómo vamos a trabajar en el panel foro, ¿no? Y bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito para ver si profundizamos en lo que tiene que ver un poco con la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, de esa manera vamos a trabajar el día de hoy. No se olviden, por favor, siempre de estar revisando la plataforma, por ejemplo, la tarea para la próxima semana, no se olvidarán, ya está subida en la plataforma, las especificaciones que tienen que cumplir en cada una de ellas. Por favor, los nombres de los archivos, tanto de Word y PowerPoint, que sea el nombre del grupo, no se olviden aquí. Y de participar en el panel foro, que se cierra hasta el día lunes 13, creo que estamos de julio, ¿no? Y luego hay que presentar entonces la tarea para el martes 14. Entonces no se olviden de aquello, ¿no? Siempre estar revisando las tareas, de esa manera entonces no tienen ninguna dificultad, ningún problema. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy y voy entonces a proyectar una frase introductoria que a mí particularmente me gusta, me interesa porque tiene íntima relación con lo que está pasando de manera particular y es un tema que es recurrente hoy en día. Hay una frase de un ambientalista, Jim Cleburne, dice él que la política ambiental debe lograr un equilibrio. La política ambiental debe lograr un equilibrio entre los intereses de la tierra, es decir, entre los intereses de la naturaleza, entre los intereses del ambiente y las necesidades apremiantes de nuestros ciudadanos. Es decir, que la política ambiental se viene a constituir en el nexo, en el hilo conductor, en el puente que existe entonces entre de alguna manera las necesidades que tienen los ciudadanos y el equilibrio que debe existir con la tierra. Entonces miren lo importante entonces que en el mundo contemporáneo es la generación de políticas y de manera particular lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, la política ambiental. Yo les decía a ustedes en el encuadre que definitivamente no aspiro a sacarlos como abogados, no aspiro a sacarlos como eruditos en materia legal, pero sí con mucho sentido común. Y yo sí creo que un forestal sí se puede involucrar en lo que tiene que ver con la construcción de políticas ambientales. Ayer estaba conversando con una compañera que algún momento fue docente en la carrera de Ingeniería Forestal y que por circunstancias de la vida pues está en otra carrera. Y me decía de que los ingenieros forestales de alguna manera creo que se están unificando para un poco reactivar el colegio forestal. Y bueno, me decía que incluso están en un grupo, creo yo, que tienen de WhatsApp o una cuestión de esas. Y de alguna manera están tratando de luchar por una política ambiental que permita que el MAAE, o el Ministerio del Ambiente y el Agua, definitivamente no se pudiera ir de la regional de Loja y Zamora Chinchipe. Entonces, miren, una política. Entonces, yo sí creo que los forestales, hombres y mujeres, en algún momento puede hacer que estemos directamente relacionados en la formulación de una política ambiental. Y si eso se da, entonces debemos buscar entonces el equilibrio que debe existir entre la conservación de los recursos naturales y las necesidades de los ciudadanos. Entonces, sobre eso, el día de hoy voy a empezar entonces hablando sobre lo que constituyen las políticas ambientales. Vamos a ver entonces algunos de los elementos
fundamentales que tienen que ver con la generación de políticas ambientales. Vamos a ver entonces en la clase de hoy lo que tiene que ver con las políticas ambientales y la aplicación de la legislación ambiental ecuatoriana. Esta clase la he preparado con la finalidad de darles entonces los insumos y los fundamentos teóricos para poder generar las políticas ambientales que va a trabajar cada grupo y que se va a constituir en la ponencia del panel foro. Incluso voy a dar algunos temas en los cuales podrían trabajar cada uno de los grupos en la generación de una política ambiental. Pero como a mí siempre me gusta realmente poner la línea base, es decir, siempre partir de fundamentos técnicos, de fundamentos científicos, no con el ánimo que el estudiante se los aprenda, sino para que los pueda realmente interiorizar y pueda construir, en este caso, conceptos, en este caso, definiciones. Veamos generalmente qué es la gestión ambiental. En algún momento ya estábamos definiendo que desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista general, la palabra gestión decíamos que es la capacidad. Y decíamos que es la capacidad que tienen las instituciones, es la capacidad que tienen las personas para conseguir algo. O sea, desde el punto de vista de la definición de la palabra gestión, entonces es la capacidad de los seres humanos, es la capacidad de las instituciones para poder conseguir algo. Por ejemplo, yo le molesto mucho a Katy, que me hace la fineza de ayudarme en la ejecución, en la gestión de la asignatura, y es una persona pues realmente muy ágil. A ver, yo apenas le estoy poniendo un mensaje en el WhatsApp y ella me está contestando. Entonces, eso decimos que es la gestión. Pero desde el punto de vista de la gestión ambiental, ¿qué es la gestión ambiental? Que es lo que nos interesa en este momento. Decimos que la gestión ambiental está conformada por el conjunto de políticas, por el conjunto de normas, por el conjunto de actividades, ya sean de carácter operativo, de carácter administrativo. Este tipo de conjunto de políticas, de normas, de actividades, generalmente deben ser ejecutadas por dos entes fundamentales. Pueden ser ejecutadas por el Estado o pueden ser ejecutadas para la sociedad. Pero ¿cuál es el objetivo central de la gestión ambiental? El objetivo central de la gestión ambiental es de que ese conjunto de actividades, ese conjunto de normas, ese conjunto de procedimientos, generalmente deben estar orientados a garantizar o a conseguir dos aspectos fundamentales. Por un lado, a garantizar el desarrollo sustentable y por otro lado, al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Es decir, miren, el desarrollo sustentable per se, por desarrollo sustentable, no sería producente si no contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales, tenemos la responsabilidad sine qua non, ineludible, de contribuir a través de la gestión ambiental, entonces, por un lado, a fortalecer, a garantizar, a hacer que el desarrollo sustentable se mantenga en el tiempo y en el espacio, pero también a garantizar el mejoramiento, la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades. Veamos en cambio desde otra perspectiva, cómo otros definen a la gestión ambiental. A mí siempre me gusta darles diferentes herramientas, diferentes insumos, para que finalmente los estudiantes sean los que saquen sus propias definiciones. Decimos también que la gestión ambiental es un proceso, y ese proceso generalmente está orientado a resolver, a mitigar o a prevenir problemas de carácter ambiental. Pero asimismo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poder conseguir, con el propósito, con el objetivo de conseguir el desarrollo sustentable, de conseguir el desarrollo sostenible. Y ya en las primeras clases habíamos anotado de que definitivamente previo a la cumbre de Río, en el año 1992, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se conformó una comisión. Y que esa comisión claramente le dieron en llamar la Comisión Brundtland, porque justamente estaba presidida por esta señora noruega, Gro Brundtland, que fue la encargada de conjuntamente con la comisión elaborar los términos de referencia de lo que iba a constituir el desarrollo sostenible. Y decíamos que a ese informe que presentó la comisión Brundtland le decimos que es el informe Nuestro Futuro Común.
Y básicamente ellos definieron de que para que un proceso sea sustentable, debe estar en la capacidad de satisfacer. Esta palabra es importantísima, ¿verdad? Satisfacer necesidades de ahora y del mañana. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sustentable, no significa que tenemos que guardar realmente los recursos. No significa que tenemos que encerrar los recursos. Tenemos que tratar de satisfacer necesidades del presente y del futuro, pero sin comprometer la capacidad que puedan tener las futuras generaciones también a satisfacerse de ese tipo de recursos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si realmente vemos de que la gestión ambiental, entonces el conjunto de actividades es un proceso que es ejecutado por el Estado o por la sociedad para conseguir básicamente dos objetivos fundamentales. Por un lado, garantizar el desarrollo sostenible y por otro lado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, no podemos dejar de considerar el enfoque de derechos. Y fíjense, esto es recurrente hoy en día, ¿no? Los derechos realmente se están vulnerando. Por ejemplo, en esta semana hemos escuchado con una pena terrible, con una indignación terrible, cómo los derechos de grupos vulnerables han sido realmente mancillados por otro tipo de personas. ¿Qué es el enfoque de derechos? En definitiva, el enfoque de derechos lo que busca que las leyes, que los reglamentos, que las ordenanzas se vengan a traducir en políticas públicas. Es decir, de alguna manera, lo que está consagrado en los cuerpos legales generalmente vayan a aterrizar. Es decir, que sea el cable a tierra para que realmente se pueda hacer efectivo el control social. De nada existe, de nada sirve que exista un enfoque de derechos si las personas, si los grupos vulnerables no tienen la capacidad de hacer efectivo sus derechos. Y lógicamente que este enfoque de derechos está dentro de los derechos humanos. Y por lo tanto, si es un derecho, las personas para hacer el ejercicio efectivo de ese enfoque de derechos, es de fundamental importancia de que puedan exigir realmente esa protección de derechos. ¿Por qué se dan este tipo de enfoque de derechos? Porque generalmente en la sociedad existen grupos vulnerables. Y ese tipo de grupos vulnerables, generalmente a veces hay que hacer lo que se conoce con el nombre de políticas de afirmación positiva. ¿Qué son las políticas de afirmación positiva? Son aquellas políticas que permiten privilegiar a grupos vulnerables para que puedan hacer efectivo su ejercicio de derechos. Entonces, miren lo que hemos venido escuchando en estos días, ¿no? Que una cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad ejercen su derecho efectivo a través de las prebendas que le puede dar el Estado, ¿no es cierto? Pero realmente cuando uno se queda indignado, cuando eso que es un derecho fundamental y que debe amparar a ese tipo de grupos vulnerables, ha sido usurpado por otras personas con otro tipo de fines. Entonces, el enfoque de derechos en definitiva es tratar de poner un cable a tierra entre las leyes, entre las ordenanzas y ponerlo realmente para que pueda ser efectiva las personas que verdaderamente lo necesitan. Y vayamos definiendo un poquito más. A mí siempre me gusta ir un poco de lo general a lo particular, para que mis estudiantes vayan entendiendo la temática que estamos analizando. Desde esa perspectiva vamos a definir de forma general, de forma semántica, ¿qué es una política? Fíjense que hay que diferenciar lo que es una política con lo que es la politiquería. Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista, qué sé yo, de la denominación de los términos, la política responde a una pregunta, ¿al qué? ¿Al qué? ¿Y qué es la política? La política generalmente es un horizonte de realizaciones. Es decir, de alguna manera la política, algunos la comparan como un verdadero paraguas. Y debajo de esa paraguas, generalmente existe una cantidad de, qué sé yo, derivaciones. La política puede derivar, por ejemplo, en una ley. La política puede derivar en una ordenanza. La política puede derivar en un reglamento. Es decir, la política de alguna manera nos da los lineamientos claros por donde debemos transitar. Por eso generalmente que una política tiene un grado superior a una ley, pero generalmente no tiene el carácter impositivo. Recuerden ustedes que decíamos que las políticas permiten, prohíben o sancionan. La política no hace eso. La política dicta el horizonte, dicta el camino por donde realmente se debe transitar para poder conseguir, en este caso, la justicia social, por ejemplo. Entonces,
La política de manera general es como un paraguas. Y debajo de esa paraguas realmente están cobijados una cantidad de leyes, una cantidad de reglamentos, una cantidad de ordenanzas, que en definitiva lo que permiten es tratar de reducir los conflictos ambientales. En planificación estratégica, generalmente los planificadores dicen que el qué no puede vivir sin el cómo. A veces uno tiene una cantidad de ideas en la cabeza, en la mente, de qué hacer, pero lo más complicado de todo es cómo hacerlo, cómo operativizarlo, cómo llevarlo a la práctica. Miren, en este momento estoy trabajando con los señoritas y señores estudiantes del 9º ciclo, y justamente ellos en este momento ya saben qué hacer respecto a su proyecto de investigación. Ayer tenía clase con ellos y hablaba justo de la metodología. La metodología es el cómo voy a implementar esa idea que la tengo planificada. Entonces, es de fundamental importancia realmente en la vida y en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida familiar, es de fundamental importancia que los seres humanos tengan una estrategia. La estrategia responde a la pregunta, ¿cómo hacer? A veces uno tiene muchas ideas, yo sé qué hacer, pero no sé cómo hacerlo. Es decir, la estrategia permite poner en funcionamiento, permite poner a la práctica, permite operativizar la política. Y mire, la palabra estrategia realmente es un término militar. Es un término realmente que proviene de strategus, que quiere decir general. La palabra estrategia siempre la hemos escuchado en el mundo un poco de los militares, es decir, una estrategia, no sé, para poder, por ejemplo, no sé, hacer el ataque por la vanguardia, por la retaguardia, en el caso de la defensa, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hacer el servicio militar y a uno le enseñan cómo hay que tener una estrategia para poder dominar al enemigo. La estrategia es de fundamental importancia. La estrategia es complementaria a la política. La política dicta qué hacer. La estrategia, en cambio, establece cómo hacerlo. Es decir, cómo articular, cómo operativizar, cómo llevar a la práctica la política. Y lógicamente, otro aspecto fundamental que hay que considerar para operativizar una política a través de la estrategia es definir las metas o los indicadores, ¿no? Y aquí sí quiero que pongan especial atención porque en la ponencia van a tener que definir metas, que definir indicadores. Una de las características fundamentales que debe tener una meta o que debe tener un indicador es de que este tipo de metas o indicadores deben ser medios de verificación. Es decir, ese tipo de medios de verificación en la ejecución de una actividad, en la ejecución de un proyecto, en la ejecución de una política. Y digo que son medios de verificación porque tienen que verificarse en el tiempo y en el espacio. Es decir, para que una meta, para que un indicador esté correctamente establecido, es de fundamental importancia que tenga medios de verificación. Y esto básicamente utilizan los consultores, ¿verdad? Cuando quieren evaluar un proyecto, cuando quieren evaluar la ejecución del proyecto, cuando quieren evaluar el grado de alcance o de consecución de los objetivos. Algún rato ustedes pueden llegar a ser consultores, ¿verdad? Y lo primero que van a hacer es pedir cuáles fueron las metas, cuáles fueron los indicadores. Porque las metas, generalmente, el investigador o la persona que está formulando ese proyecto tiene que hacerlos verificables en el tiempo y en el espacio. Entonces, los indicadores tienen que ser medios de verificación. Y los indicadores que ustedes van a poner en la ponencia tienen que determinarse en el tiempo y en el espacio. ¿Qué características entonces debe tener una meta o un indicador para ser evaluable? Para poderse realmente saber si hubo la ejecución de ese indicador. Los evaluadores, los consultores que evalúan proyectos, ya sea a nivel de investigación o proyectos de desarrollo, consideran que un indicador debe tener 3 características o requisitos indispensables para poder hacer la evaluación de ese indicador. Primero, debe tener cantidad. Segundo, debe tener un componente de calidad y, lógicamente, circunscrito en un tiempo, en un contexto, ¿no? Es decir, por eso decíamos que el indicador generalmente debe considerar el tiempo y el espacio. Entonces, cuando un indicador cumple con estos 3 requisitos, cantidad, calidad y tiempo, decimos que es muy fácil verificar el cumplimiento de ese indicador.
las metas y los indicadores que ustedes van a trazar en su política ambiental debe cumplir estos 3 requisitos. Es decir, debe tener un requisito de cantidad, de calidad y de tiempo. Es de fundamental importancia para poder realmente dar cumplimiento entonces a mi estrategia. Veamos un ejemplo de un indicador. Aquí realmente les voy a poner un ejemplo de cómo redactar un indicador. Dijimos que el indicador realmente es algo que debo verificar, algo que debo demostrar. Y lógicamente decíamos que está circunscrito en el tiempo y en el espacio, ¿no? Veamos, por ejemplo, este indicador que he puesto aquí acá. Dice, en el segundo semestre del año 2020. ¿Cuándo terminó el segundo semestre del año 2020? En el mes de junio. ¿Qué más dice? Dice, el municipio de Loja formula una ordenanza municipal, cantidad, para que los medios de comunicación de la ciudad de Loja transmitan gratuitamente los spots publicitarios de carácter ambiental de forma eficiente, calidad, por lo menos 2 veces al día. Vamos a analizar entonces este indicador para ver si cumple con el requisito de cantidad, calidad y tiempo. Primera cuestión, cantidad. Dice que el municipio de Loja debe diseñar una ordenanza municipal. Cantidad. Calidad. Dice que debe ser transmitido o retransmitido por los medios de comunicación de manera eficiente y por lo menos 5 veces al día. ¿Y cuál es el tiempo? Dice hasta el segundo semestre del año 2020. Entonces, ¿para qué sirve mi indicador? Mi indicador sirve para verificar el cumplimiento de esa meta. Entonces, si usted fuera consultor, si usted fuera el evaluador del proyecto, usted llega a la institución, llega al municipio y le dice, por favor, tenga la bondad de prestarme los indicadores de su proyecto, sus indicadores de desarrollo. Y encuentra este indicador, dice, en el segundo semestre del año 2020. Muy fácil para evaluar. Coge usted y ve. A ver, usted tenía que haber diseñado como municipio de Loja una ordenanza municipal. Sí, aquí está la ordenanza municipal, pero siguiente elemento. Y tenía que haberla difundido, tenía que haberla transmitido a través de diferentes medios de comunicación de manera eficiente 5 veces al día. Es decir, entonces el indicador se constituye en un parámetro de evaluación del cumplimiento de la meta, del cumplimiento de la estrategia. De esta manera tienen que redactarme los indicadores que va a constituir la ponencia. Fíjense que el panel foro de ustedes es diferente al que hicimos hace algunos años atrás. Ahí partíamos de algo conocido. Acá ustedes van a construir la ponencia. Acá ustedes van a construir la política. El día de ayer tenía un acercamiento con los estudiantes de primer ciclo, también que voy a organizar también el panel foro en primer ciclo, a pesar, miren, de las eventualidades por las que estamos pasando, pero no quiero que los chicos se queden con ese vacío de conocimiento. Porque para mí el panel foro cumple 2 objetivos. Por un lado, analizar académicamente el contenido y por otro lado, prepararse para la vida profesional. Y justamente los indicadores hacen eso. Y por eso realmente en la ponencia que ustedes van a poner y que voy a explicar, vamos a tratar de poner que los indicadores cumplan con esos 3 características: cantidad, calidad y tiempo. Miren, entonces el indicador es diferente a los objetivos que generalmente a veces nosotros ponemos, ¿no? Determinar, qué sé yo, el porcentaje de germinación. Es muy etéreo, es muy abierto y a veces es muy difícil de poder evaluar con ese tipo de objetivos. Pero ahora veamos en cambio qué son las políticas ambientales. Ya habíamos señalado que la política de manera general es el horizonte, es como un paraguas, decíamos, y debajo de ese paraguas se cobijan leyes, reglamentos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Las políticas ambientales son las guías que se debe seguir, son los manifiestos de conducta, son los lineamientos, son los caminos por donde debe transitarse para poder conseguir una de las misiones fundamentales que tiene la sociedad y que tiene el Estado, que es el deber ser. El deber ser. No se olviden de esta palabrita, deber ser. Es decir, de lo consustancial que es el Estado, de lo consustancial que es la institución. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Loja, el deber ser de la institución como institución es contribuir a la formación académica de los y las estudiantes, contribuir a la generación de conocimiento. Entonces, las políticas ambientales deben anteceder a la planificación. Es decir, previo a la planificación, debe diseñarse políticas ambientales, porque la planificación, de alguna manera, viene a constituir los medios y la política viene a ser el fin. Es decir, lo que yo quiero conseguir en materia ambiental. Entonces, las políticas ambientales son los caminos,
son los lineamientos, son los manifiestos, son las guías por donde se debe transitar para poder conseguir el deber ser de las instituciones. El deber ser, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente y el Agua ahorita, qué sé yo, generar políticas para la conservación del ambiente y ahora también para el cuidado del agua, ¿no es cierto? El deber ser de la institución como Universidad Nacional de Loja, generar políticas que permitan realmente contribuir a la formación académica, a generar conocimiento científico, a la difusión de la información. Entonces, el deber ser es de fundamental importancia y en la mayor parte de las instituciones el deber ser generalmente está incluido en la visión y en la misión de la institución. Entonces, la planificación es la que antecede a la política. Por lo tanto, la planificación es el medio, la política es el fin, lo que definitivamente queremos conseguir. Y aquí voy a poner algunos ejemplos de políticas, de problemas ambientales que ustedes los pueden utilizar para generar su política ambiental. Yo les decía a ustedes que a diferencia posiblemente del panel foro que hicimos hace algunos años atrás, o que voy a hacer con primer ciclo, ustedes van a construir la política, ustedes van a generar los insumos. Y para ello entonces les voy a dar algunas ideas de lo que podrían ser problemas ambientales para poder generar las políticas ambientales. Por ejemplo, he puesto la pobreza, es un problema ambiental, la erosión y el desordenado uso de los suelos, y los que están subrayados realmente son los que más podrían ustedes perfilarse, los que estén más directamente relacionados con su perfil para poder generar una política. Una política, por ejemplo, qué sé yo, para evitar disminuir la deforestación, para evitar la pérdida de la biodiversidad y los recursos genéticos, para el desordenado e irracional explotación de los recursos naturales, para la contaminación creciente del aire, del agua, del suelo. Son problemas ambientales que realmente son recurrentes, que los encontramos en nuestro entorno, en nuestro ambiente y que podrían contribuir a generar políticas ambientales. ¿Cuáles otros? Deficiente manejo de los desechos sólidos, deficiente educación ambiental. Es otro problema ambiental que ustedes lo podrían seleccionar para poder elaborar su política ambiental. Estancamiento y deterioro de las condiciones ambientales urbanas, desertificación y agravamiento de fenómenos de la sequía. Este sí lo señalé porque es recurrente a nosotros, desastres y emergencias naturales y antrópicas. Es decir, aquí les doy 11 ideas, pueden haber más, ¿no? Puede ser que alguien diga, no sé, yo quiero hacer otro tema, no hay ningún problema. Lo interesante es de que ustedes van a generar la política. Y lógicamente la política surge como producto de una respuesta a un problema que existe en la realidad, ¿no? En este caso, estoy poniendo diferentes casos de problemas que podrían servir para generar una política. Veamos algunos principios básicos para construir políticas ambientales. Y he tomado como ejemplo 2 cuerpos legales. El primero, ustedes conocían, los que están analizando el TULSMA, posiblemente ya tengan algún conocimiento de que el TULSMA es el texto unificado de legislación ambiental del Ministerio del Ambiente. Antes del TULSMA, generalmente existió el TULAS, que era el texto unificado de legislación ambiental secundaria. ¿Qué es el TULMA en definitiva? El TULMA es un conjunto de libros, es decir, está formado por diferentes tomos. ¿Qué hizo el ministerio? El ministerio quiso ordenar toda la información en materia legal que estaba dispersa y la aglutinó dentro de un cuerpo legal llamado TULMA. Entonces, hay diferentes libros. Por ejemplo, el libro 1 habla de la autoridad ambiental, ¿no? El libro 2, que es el del régimen forestal, y así por el estilo. ¿Qué dice el libro 4? El libro 4 está relacionado con la biodiversidad. Y en lo que tiene que ver con la biodiversidad, por ejemplo, en el título 1, habla de la creación de un grupo nacional de trabajo sobre biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo central de esta creación de este grupo nacional de trabajo en biodiversidad? Que se sintetiza con el GNTB. Es tratar de buscar las mejores políticas para dar asesoramiento técnico a todo lo relacionado con este convenio CITES. ¿Se acuerdan que decíamos claramente que el CITES era este convenio que realmente controla la comercialización de especies de la biodiversidad que están amenazadas? Entonces, este grupo también genera las políticas nacionales en lo que tiene que ver con la comercialización de especies amenazadas. Y también tiene que ver con la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Esta Estrategia Nacional de Biodiversidad que es de fundamental importancia que nosotros como forestales las conozcamos. Eso estoy preparando algo para de alguna manera algún rato profundizar en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En
En el mismo libro cuarto de biodiversidad, del TULSMA, en el título 2, en cambio habla de la investigación científica. Fíjate. ¿Qué dice el artículo 5? Fíjese, en materia de investigación científica relacionada con la biodiversidad, es el Ministerio del Ambiente la autoridad ambiental a nivel nacional para hacer investigación en vida silvestre, para hacer investigación en fauna, para supervisar investigaciones, para hacer investigaciones en definitiva en todo lo relacionado a la biodiversidad. Esa es la razón por la cual si algún rato ustedes, tal vez alguien, no sé, se enrumba o se incorpora en un proyecto de investigación en bosque seco, por decir algo, necesita usted que el Ministerio del Ambiente y el Agua hoy le pueda dar el aval científico para poder hacer la investigación. Es decir, se necesita obtener un permiso de investigación del Ministerio del Ambiente si estoy dentro de un área protegida o estoy queriendo hacer investigación sobre biodiversidad. Yo hace más o menos antes de tener el proyecto Cinchona, trabajé en el proyecto de bosque seco. Y ahí me encontré con algunos forestales nuestros que trabajan en Zapotillo, que trabajan en Macará. Algunos de ellos habían sido estudiantes míos. Y lógicamente tuve que solicitarles a ellos que el Ministerio del Ambiente nos otorgue un certificado de investigación para poder acceder, por ejemplo, a tener muestras de Palo Santo, de Guayacán, de Hualtaco, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, el libro cuarto, en el título 2 y en el artículo 5, reglamenta, ordena la investigación científica y es el Ministerio del Ambiente, entonces, el encargado de supervisar todas las investigaciones en materia, en este caso, de biodiversidad. Finalmente, ¿qué dice en cambio el libro sexto? El libro sexto tiene que ver con la calidad ambiental. En este libro prácticamente está desglosado todo lo relacionado a la parte de la calidad ambiental, de impactos ambientales, de licencias ambientales, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el artículo 2? En el artículo 2 se plantean algunos principios que es necesario considerarlos dentro de la calidad ambiental. Por ejemplo, el mejoramiento del ambiente. Que toda la información realmente sea manejada de manera transparente. ¿Se acuerdan ustedes lo que veíamos en la clase anterior del régimen restringido de excepciones? Y decíamos que por ningún motivo, prácticamente la información en materia ambiental tiene que ser pública. Y decíamos que solo habían 3 tipos de restricciones. Cuando esté reconocido taxativamente en la ley, cuando la autoridad determine que es un peligro difundir aquello, o cuando el interés privado sea mayor al interés público. La agilidad en la transferencia de la información. Y aquí hay 2 elementos fundamentales, la eficiencia y la eficacia en materia de calidad ambiental. ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es la eficacia? Pareciera que son términos similares, incluso semánticamente empiezan con la letra E, tienen el mismo sonido fonético, sin embargo son totalmente diferentes. Anotarán, la eficiencia es la relación que existe entre los recursos obtenidos y los objetivos alcanzados. Eficiencia, entonces, relación que existe entre los recursos, digamos, obtenidos, recursos gastados y los objetivos obtenidos. Eso es eficiencia. ¿Qué es, en cambio, eficacia? Eficacia es el grado de cumplimiento de la meta en un tiempo establecido. Entonces, miren, a veces en la realidad profesional, un proceso puede ser eficiente, pero no puede ser eficaz. ¿Qué sería? Pues pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que alguien está construyendo, no sé, alguna obra de infraestructura en un área protegida y tiene, por decirlo, $50,000 y él prácticamente con ese dinero cumple los objetivos. Pero posiblemente se salió del tiempo. Tenía que entregar la obra en 3 meses. Él gastó menos, pero se fue demasiado tiempo. Significa ahí que es eficiente, pero no fue eficaz. O puede haber otro caso, que gasta demasiado, pero consigue la meta. Es decir, no fue eficiente, pero fue eficaz. Lo ideal es de que sea eficiente y que sea eficaz. Si tenía $50,000 para gastarlos y tenía que hacerlo en 3 meses, qué sé yo, de los 50,000 gastó 40,000 y lo entregó antes de los 3 meses. Ahí está siendo eficiente y está siendo eficaz. Entonces, es de fundamental importancia que en la calidad ambiental se maneje el principio de eficiencia y eficacia. La coordinación interinstitucional es de fundamental importancia, tomando en cuenta que en materia ambiental la contaminación es de carácter mundial. Entonces, es de fundamental importancia que exista coordinación interinstitucional entre organismos del Estado, entre instituciones privadas.
Y lógicamente ahora juega un papel fundamental en materia ambiental la participación de la ciudadanía. Es decir, miren, ¿por qué la participación de la ciudadanía? Porque justamente en materia ambiental nos están tocando. Yo siempre digo que la gente, los seres humanos, nos movemos, nos interesamos cuando nos tocan el bolsillo o nos tocan la integridad física de uno o de la familia. Lamentablemente, la contaminación ambiental es mundial y por ende nos afecta absolutamente a todos. La contaminación es holística, es amplia y por ello realmente que cada vez dentro de los principios ambientales de calidad ambiental juega un papel fundamental la participación ciudadana. Es decir, la participación de las personas para poder mitigar, para poder remediar la contaminación ambiental. Bien, entonces hasta ahí la primera parte. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Estamos claros respecto a lo que son las políticas ambientales? Sí. Ya. Muy bien. En este momento, en cambio, voy a pasar a indicar, en base al conocimiento que hemos obtenido, voy a pasar entonces a indicar lo que tiene que ver con la explicación del trabajo de investigación relacionado con el panel foro, ¿no? Para mí el panel foro es de fundamental importancia. Créanme lo que este año ya no quería un poco hacerlo porque es trabajo para poderlo hacer y aún más, digamos, estamos en esta cuestión virtual. Pero realmente hoy en la cuestión virtual podemos hacer maravillas, podemos hacerlo hasta de mejor manera, ¿no? Tenemos mayores herramientas desde el punto de vista informático. Entonces, vamos a construir un panel foro y todo panel foro, ustedes ya conocen, se han de acordar, que siempre necesitamos un tema de discusión, que siempre necesitamos un tema de análisis. ¿Cuál va a ser el tema de análisis del panel foro? Se va a llamar Construcción de Políticas Ambientales y Aplicación de la Legislación Ambiental Ecuatoriana para la Conservación de la Biodiversidad. La asignatura se llama Legislación Ambiental y de la Biodiversidad. Y justamente el objetivo de preparar este panel foro es para que el estudiante redondee en este panel foro todo lo que hemos venido aprendiendo en materia de legislación ambiental. Pero con la diferencia de que el foro generalmente hicimos a inicios de la carrera, generalmente era en base a algo ya construido. Acá ustedes van a construir la política. Y lógicamente para poder construir la política, yo les voy a ir dando los lineamientos, les voy a explicar exactamente qué tienen que hacer. Yo siempre es mi característica, verán, yo definitivamente no concibo cuando a uno realmente le mandan un trabajo y no le explican cómo hacerlo. A veces uno no puede entender, qué sé yo, el deseo, el requerimiento que tiene la persona. Entonces voy a explicar con lujo de detalles cómo vamos a construir la política en cada grupo de trabajo. Veamos cuáles son los objetivos. Vamos a ver entonces cuáles van a ser los objetivos del panel foro. El primer objetivo tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con construir una política ambiental, pero que esté relacionada con la biodiversidad, que esté relacionada con la conservación de la biodiversidad. Y lógicamente para poder establecer sinergias, para poder establecer realmente nexos con la legislación ambiental ecuatoriana. Entonces, el panel foro nos va a permitir conectarnos con todo lo que hemos venido estudiando, aplicar todo lo que hemos venido estudiando. El segundo objetivo es realizar, en cambio, un análisis crítico a los principales artículos que están relacionados con la conservación de la biodiversidad. Y en esto vamos a poner un límite, ¿verdad? Ustedes saben que si me pongo a analizar toda la legislación, si me pongo a analizar todos los artículos, definitivamente se va a constituir en un verdadero elefante blanco, en algo muy grande. Vamos a poner límites. Y el tercer objetivo para mí es tan importante como los dos anteriores. Los dos anteriores tienen que ver con la parte académica, tienen que ver con la parte del análisis de los contenidos que habíamos conversado en el sílabo, que está en el documento guía. Pero para mí el tercer objetivo es de fundamental importancia, porque me interesa que mis estudiantes, futuros ingenieros e ingenieras forestales, se vayan familiarizando con la importancia que tiene el panel foro como una herramienta de análisis de temas relacionados no solo con la conservación de la biodiversidad, con todos los temas relacionados del sector forestal. Entonces, algún momento ustedes ya, en año y medio, ya van a estar graduados ingenieros e ingenieras forestales. Me lleva falta poquitito, ¿verdad? Falta poquitito. Y algún rato puede ser que estén vinculados en el papel de ser organizador de un foro, que esté en el papel de ser el panelista de un foro, o que esté en el papel de ser el moderador de un foro, o esté en el papel de ser parte del auditorio. Entonces, a mí me interesa sobremanera
que el estudiante tenga un conocimiento de la herramienta de análisis que es el panel foro. Y entonces, por eso realmente vamos a construir estas políticas ambientales, en donde también vamos a aplicar la parte académica, pero me interesa realmente la preparación en la vida profesional. A mí particularmente me gusta preparar a mis estudiantes no para los exámenes, a mí me gusta prepararlos para la vida profesional, para el desenvolvimiento profesional. Y a algunos de ellos posiblemente les va a servir esto para aplicar en la vida profesional. En este año, antes de entrar a la pandemia, por el mes de febrero, creo que hubo un panel foro aquí aquí me parece que ustedes los vi, parece por ahí, no me acuerdo, aquí en el centro de Loja, en este centro histórico Alfredo Mora Reyes, hubo un panel foro, ¿no? Que se desarrolló ahí, y uno aprende definitivamente de los errores, de los aciertos. Entonces eso quiero hacer. Voy a ver cómo explicar el desarrollo del trabajo, cómo vamos a hacer el trabajo impreso. Primero vamos a trabajar a través de construcción de matrices de la política ambiental. Miren, la planificación estratégica funciona en base al marco lógico. Yo no sé si ustedes tal vez ya están estudiando marco lógico, no sé si tal vez ya les tienen alguna idea de lo que es el marco lógico, pero el marco lógico circunscribe en la utilización de matrices. ¿Cuál es el objetivo de la matriz? Ordenar la información. Y quiero que se vayan familiarizando ya para lo que va a constituir, si Dios lo permite, en noveno ciclo, la estructuración de su proyecto de investigación de test. Todos estamos trabajando con matriz, por ejemplo, los chicos que están ahorita haciendo su proyecto de investigación. Entonces, vamos a diseñar una matriz de la política ambiental para ordenar el trabajo, para ir realmente que nos sirva como un referente al trabajo. Vamos a poner el área de la política. Por ejemplo, dentro de qué área grande está mi política. Luego le vamos a poner una visión a la política ambiental. Decíamos que la visión es el deber ser de la institución. Y la visión, ¿cómo se redacta la visión? ¿Verdad? La visión se redacta en tiempo futuro, pero posesionado en el presente. En tiempo futuro, pero posesionado en el presente. Es decir, se la redacta como un acto cumplido, como un acto ya realizado. No sé ustedes, por ejemplo, se acuerdan la visión de la carrera de Ingeniería Forestal, que estaba casi en todas las aulas. Decía, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Forestal es una unidad académica evaluada y acreditada, líder en la formación de ingenieros e ingenieras forestales en la región sur del país. Así decía la visión. Yo me acuerdo, ¿verdad? Dice, la carrera la carrera de forestal ya no ha sido evaluada, todavía no ha sido acreditada, pero la visión se redacta de esa manera. Es decir, la visión se redacta más o menos como el vuelo del águila, que está viendo desde arriba y se imagina cómo va a ser su organización, cómo va a ser su institución. Entonces, la visión de la política ambiental, entonces hay que redactarla desde esa perspectiva. Vamos a hacer una breve descripción de la situación actual de la política, es decir, del problema que me va a permitir generar la política. Luego le vamos a dar un nombre a la política. Luego le vamos a poner estrategias. Y aquí sí vamos a limitar. Vamos a poner solo 3 estrategias. 3 estrategias, nada más. 3 estrategias. Y a cada estrategia le vamos a generar una meta o un indicador que cumpla los 3 requisitos: cantidad, calidad y tiempo. Repito. Entonces, en la primera matriz, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a poner el área de la política, que es lo que sé yo, por decir, la conservación de la biodiversidad. Y dentro de la conservación de la biodiversidad le ponemos la visión a mi política ambiental. Decía que la visión generalmente es como el vuelo del águila, que estoy viendo hacia el futuro, pero posesionado en el presente. Es decir, como un resultado ya alcanzado. Luego hago una breve descripción de la situación actual del problema. Luego escribo el nombre de la política ambiental, pongo las estrategias y solo 3 estrategias, ¿verdad? 3 estrategias. Porque a cada estrategia le vamos a poner un indicador, una meta, que cumpla los 3 requisitos: cantidad, calidad y tiempo. Esta información ya está subida en la página, y aquí incluso les voy a poner un ejemplo, miren, para que ustedes tengan en cuenta. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Ya está la matriz de alguna manera llenada. Dice: matriz de la política ambiental, área de aplicación de la política, manejo de residuos sólidos, por ejemplo, ¿cierto? Y luego hacemos una breve descripción de lo que es ese problema, ¿no es cierto? Luego, el nombre de la política. La política realmente no se redacta mucho con verbos, ¿verdad? Ahí, fíjense, hay algunas discrepancias respecto a la redacción. Ustedes, por ejemplo, han oído una política en materia de educación o en materia de salud. Dice, por ejemplo, disminución de la mortalidad infantil. Disminución de la mortalidad infantil, ¿no es cierto?
Miren, se redacta generalmente a veces no en verbos en infinitivo. Luego vamos poniendo entonces tres estrategias para implementar esa política. Y luego ponemos indicadores, un indicador para cada estrategia, un hito, ¿verdad? Un indicador para cada estrategia, y en cada indicador cumplimos los requisitos de cantidad, calidad y tiempo. Segunda matriz, ¿qué vamos a poner en la segunda matriz? Todo nos vamos a manejar de acuerdo a la metodología de la planificación estratégica, es decir, de la planificación, lo que generalmente se llama el marco lógico. Y esta relación, en cambio, vamos a relacionar la matriz de la política ambiental con los artículos de los diferentes cuerpos legales que están directamente relacionados con la política que yo estoy diseñando. Pero aquí también un límite, así como dijimos que vamos a poner tres estrategias y un indicador para cada estrategia, vamos a analizar solo tres artículos, los más relevantes, los más importantes. ¿Qué hay que hacer en esta matriz? En esta matriz, primero vamos a poner el nombre del cuerpo legal, es decir, vamos a poner el nombre del cuerpo legal y luego voy a hacer una breve descripción de ese cuerpo legal. Por ejemplo, por decir algo, vamos a suponer que elijo, al ejemplo que está ahí, Constitución de la República del Ecuador 2008, por decir algo, ¿no es cierto? Y digo una descripción, digo, la Constitución del Ecuador vigente del 2008 privilegia, qué sé yo, a la naturaleza y la considera como un sujeto de derechos, punto. Esa es la descripción. Y luego acá solo anoto tres artículos que estén relacionados con la política que yo estoy diseñando. Tres artículos, verán, nada más. ¿Por qué verán? Porque en la siguiente, en la tercera matriz, hay que describir esos artículos. Hay que hacerles un análisis crítico a esos artículos. Entonces, tenemos la matriz 2. Matriz número 3. Vamos a hacer, en cambio, un análisis crítico y las sugerencias a esos tres artículos que yo los he utilizado para poder elaborar mi política ambiental. Entonces, vamos a ver cómo esos artículos se relacionan con mi política ambiental. Entonces, solo tres, ¿verdad? Solo tres. Y voy a poner los que estén más íntimamente relacionados. Igual pongo la misma información, el área de la política, nombre de la política y la visión de la política ambiental. Luego pongo el nombre de la legislación, es decir, por ejemplo, Constitución Política de la República del Ecuador. Y pongo los principales artículos aplicables a mi política. Voy a poner tres nomás. A cada uno de esos artículos tengo que desglosarlos, o sea, tengo que redactarlos, tengo que transcribirlos textualmente, como está. Por eso tres nomás, ¿verdad? Entre comillas. Y a cada uno de esos artículos le voy haciendo un análisis crítico. Es decir, desde la perspectiva del grupo, ¿qué opina de ese artículo? ¿Ese artículo está centrado realmente en la conservación de la biodiversidad? ¿Es una mera declaración o no dice absolutamente nada? Y luego de eso vamos a hacer el papel de asambleístas, de legisladores. Si nosotros estuviéramos en la capacidad de poder hacerle una enmienda, una modificación a ese artículo, ¿qué sugerencia podríamos plantear para ese artículo? Por eso vamos a trabajar solo con tres artículos. Repito entonces, vamos a trabajar con tres estrategias, un indicador por cada estrategia y tres artículos por cada estrategia. De esa manera vamos a trabajar. Una vez hecho con esas tres matrices, yo ya tengo elementos de juicio para poder comenzar a escribir mi ponencia. Una pregunta, a ver, contéstenme. ¿Ustedes ya han visto lo que es planificación estratégica? ¿Marco lógico, tal vez? ¿La consulta? Les consulto, chicos. ¿Ustedes han visto ya lo que es planificación estratégica? A ver, contéstenme, por favor. Aún no. No ven. Entonces, pero bueno, esto nos va a servir ya para prepararnos a aquello. De la matriz sale todo el documento. De la matriz uno comienza luego a describir. Es decir, la matriz me sirve para ordenar. Incluso yo voy a indicar dónde la pongan después a la matriz. ¿Cómo hay que hacer entonces, ahora sí, el trabajo ya? En función de la matriz, generalmente hago un análisis de la situación actual del área de la política. Es decir, hago una descripción del problema que me está permitiendo generar la política. Luego voy a hacer una enunciación completa, textual, de los tres artículos, de los diferentes cuerpos legales, ¿no? Entonces podemos seleccionar igual, qué sé yo, tres artículos que estén íntimamente relacionados con la estrategia que estoy planteando. No pongan más de tres, ¿verdad? Porque lo contrario se va a hacer muy grande. Debajo de cada artículo, entonces, hago un comentario, un análisis crítico de lo que constituye ese artículo, ¿no? Entonces, miren, como tengo tres artículos, en cada artículo tengo que hacer un comentario, un análisis crítico.
relacionado con mi área de la política. Ustedes podrían analizar si ese artículo está cumpliendo, no está cumpliendo, etcétera, etcétera. Y luego de eso, a continuación, entonces, lo cito al artículo, pongo el análisis crítico, luego pongo las sugerencias, ¿no? Es decir, ¿cómo considero yo que ese artículo podría mejorar la redacción, podría mejorar realmente el alcance, la aplicación de ese artículo relacionado con la política ambiental que yo estoy diseñando? Y finalmente, ese trabajo que ustedes hacen viene a constituir la ponencia. Cuando a uno lo invitan a un panel foro, usted generalmente va a ese panel foro llevando su ponencia. ¿Qué es la ponencia? La ponencia es la propuesta. La ponencia es el tema que usted lo va a poner a consideración para poder ser analizado en ese evento académico. Entonces, vamos a aprender a hacer la ponencia. Y vamos a suponer que ustedes algún momentito les toca ser, no sé, panelistas, y los invitan a participar, alguien está trabajando en el Ministerio del Ambiente, o está trabajando en la universidad, o en cualquier institución, y lo invitan como ponente, lo invitan como panelista. Entonces usted lleva una ponencia, pues se llama ponente, y esa ponencia usted la va a discutir, y lógicamente que usted ya está en representación de una institución, a la que usted realmente se debe, a la que usted trabaja. Entonces, ¿qué elementos debe tener la ponencia? Esto es realmente para todos los grupos. Primero, una introducción. Y aquí en la introducción, dos párrafos de 10 líneas cada uno. Por favor, escrito por usted. Créanme lo que estoy en esta campaña, en esta tendencia de que aprendan a escribir. Porque el mayor problema que tenemos, todos creo todos, yo me incluyo en primera persona, es de que no sabemos escribir. A veces sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo hacer. Cómo demostrarlo, cómo pasar de la mente, de mi idea, al papel. Entonces, quiero por favor que me escriban la introducción en 2 párrafitos. Los párrafos siempre van de lo general a lo particular, de lo grande a lo angosto. Eso plantea el método científico, ¿verdad? El método científico plantea la ley del embudo, es decir, de lo ancho a lo angosto. Y lógicamente dentro de eso están los objetivos que ya hemos enunciado anteriormente. Entonces, quiero que la introducción la escriban ustedes. A mí me da mucho gusto cuando veo que en los foros analizan ustedes y escriben, y yo pienso que el análisis de este tema, o sea, uno se da cuenta que hay algo de su cosecha. Si ustedes se van a un internet o se van a un libro, van a encontrar una cantidad de cosas. No quiero eso. Quiero que ustedes me hagan la introducción para que se vayan preparando ya para lo que va a constituir el proyecto de investigación en el nuevo ciclo que ya está prácticamente aquisito, a las puertas de poderse iniciar. Luego vamos a poner el análisis de la situación actual del área de la política. Una hojita, suficiente. Es decir, van a describir la problemática que genera el problema que usted les sirvió para orientar su política. Luego van a hacer una descripción de la política ambiental y de los principales artículos analizados. Aquí podemos incluir las matrices, podemos incluir, qué sé yo, los artículos, y básicamente debe tener, este es el cuerpo central de la ponencia. Y esto más o menos debe tener 5 hojitas, no más, ¿verdad? Luego hacemos unas conclusiones, pero sobre la política. Pueden ser 2 o 3 conclusiones, pero que sean pertinentes a la política. Luego hacemos unas recomendaciones, que pueden ser 2 o 3 recomendaciones, la bibliografía citada de acuerdo a las normas APA, una hojita, y en los anexos pueden poner las matrices, las 3 matrices, que sirvieron para construir la ponencia. Es decir, ahí podemos poner la matriz que a mí me permitió ir definiendo la ponencia. De tal manera, entonces, que el trabajo que debe hacer cada grupo, que es la ponencia que hace cada grupo, debe estar en 8 a 10 hojitas ya pasadas a limpio. En 8 a 10 hojitas, entonces, ya pasadas a limpio, esa va a ser entonces la ponencia que va a presentar entonces cada grupo. Ahora veamos entonces cómo hay que presentarla. Hay que presentarla en digital. Ustedes saben que ahora estamos en esta enseñanza virtual, pues no podemos presentar en impreso, en Word y PowerPoint. En 8 a 10 hojitas hay que presentar la ponencia hay que presentarla en 8 a 10 hojitas. En la carátula va el título de la política, el título, ¿no? En la carátula va el título de la política, la fecha de asignación, que es el día de hoy, martes 7 de julio, y la presentación, me parece, voy a dar más adelante, creo que es el 11 de agosto, ¿no? Está lejísimo. La ponencia, que es la propuesta técnica que lleva cuando a usted lo invitan a participar de un panel foro, vale 4 puntos. Y la exposición que la van a hacer en el panel foro tendrá una calificación de 2 puntos.
2 puntos. Entonces, ahí ya he cumplido con la primera parte, con la parte académica, que es generar una ponencia, generar una propuesta, construir una ponencia en base a una política ambiental en donde vayamos aplicando los diferentes contenidos, los diferentes conocimientos que hemos ido estudiando en legislación ambiental. Primera parte, entonces, del contenido académico. ¿Pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, Inge. Ya. Pasemos a la segunda parte, que es para mí la parte más importante. Porque yo les digo que a mis estudiantes me interesa prepararlos no para los exámenes, porque el examen más fuerte es el que da uno en la vida profesional. Entonces, vamos a pasar a explicar en cambio la segunda parte, que es la explicación del panel foro. Es decir, cómo vamos a desarrollar el panel foro. Entonces, el panel foro es una herramienta de análisis que permite realmente, qué sé yo, poner en la palestra de la discusión un tema que es recurrente. Miren, por ejemplo, ahora por esta cuestión de la pandemia, han habido una cantidad de paneles foro. Yo he participado en 2 o 3 paneles foro sobre esta cuestión de la cascarilla. Es decir, siempre existe un tema de discusión. Vamos a ver qué elementos nomás se requiere en el panel foro. Primero necesitamos un moderador o una moderadora. Entonces, no sé quién me puede ayudar para que pueda ser moderador o moderadora del panel foro. Inge, ¿le puedo ayudar yo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Lady. Lady. Ya, Lady. Entonces, Lady nos va a ayudar en la moderación del panel foro, para lo cual ya vamos a conversar entonces luego con Lady. Luego vamos a seleccionar un panelista por cada grupo. Como son 5 grupos, van a haber 5 panelistas. Pero eso generalmente lo voy a seleccionar el día del panel foro. ¿Por qué? Porque ese día todos deberían estar en la capacidad de presentar la ponencia, como todos la trabajaron en el grupo, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Entonces, yo en ese momento selecciono un representante de cada grupo. El auditorio somos el resto, somos todas las personas que generalmente concurren, uno a hacer, qué sé yo, a escuchar, o sea, por curiosidad o porque me interesa, voy a un panel foro. Y lógicamente que para poder desarrollar el panel foro, necesitamos construir un instructivo. El instructivo viene a ser como la carta de presentación del panel foro, como las reglas, como cuando se juega un campeonato y se ponen reglas claras del juego. Eso ya lo estoy elaborando y ese le voy a entregar entonces a la moderadora para realmente seguir al pie de la letra cómo se va a hacer el instructivo. Información preliminar del panel foro. ¿Cómo es el título? El título, yo dije que en todo panel foro se discute una temática. Y la temática va a ser construcción de políticas ambientales y aplicación de la legislación ambiental ecuatoriana para la conservación de la biodiversidad. Ya tenemos entonces a Lady, que es la moderadora, y los panelistas, los 5 panelistas saldrán seleccionados ese día para poder realmente trabajar. ¿Cuándo vamos a hacer el panel foro? Recuerden que a mí siempre me gusta con planificación y orden, no quiero para mañana, por eso tiene que ser, la ponencia tiene que ser extraordinaria, tiene que ser excelente, muy bien preparada. El panel foro lo vamos a desarrollar el día martes 11 de agosto del 2020. Katy, por favor, aquí usted en calidad de presentadora me anotando sus datitos para poderlos tener en cuenta. Entonces, Lady es la moderadora, Lady es moderadora, Katy me ayuda anotando sus datitos. Mark, ¿sí me está escuchando, Katy? Sí, sí lo estoy escuchando. Perfecto, entonces martes 11 de agosto inicia el panel foro, 7:30 de la mañana, 9:30, en el aula virtual que tenemos actualmente, ¿no? Miren, hoy estamos en esta enseñanza y yo le veo mayores potencialidades, ¿verdad? Incluso para poder desarrollar de mejor manera el panel foro. Entonces vamos a trabajar la ponencia primero y luego entonces vamos a ver cómo hay que presentar ya la ponencia en el panel foro. Es decir, viene la metodología que vamos a seguir y que le vamos a presentar en el instructivo. Cuando uno generalmente hace un panel foro en la vida profesional, este instructivo, conjuntamente con la invitación, con el oficio, le hacen llegar para que usted conozca de antemano cómo se desarrolla un panel foro. Siempre y cuando sea académico, ¿no? Si no es académico, pues definitivamente no tiene conocimiento de cómo se desarrolla un panel foro. Para mí, un foro académico es aquel que cumple 2 requisitos fundamentales. Primero, la calidad en la ponencia, la calidad en la parte académica, y segundo, el nivel organizacional. Esos dos aspectos son de fundamental importancia. La parte académica, la parte de la ponencia, la parte de la calidad del debate. Y el segundo, la parte del escenario, que es de fundamental importancia.
Y luego, sí, entonces, con esos dos requisitos fundamentales, esto generalmente es lo que va a hacer, lo que vamos a hacer y en el panel foro. Para que nadie se perjudique, es decir, para que no exista un sesgo en la exposición, que tal vez lo pusieron a una persona antes del otro, etcétera, etcétera, vamos a determinar un orden de las exposiciones. El orden de las exposiciones se va a hacer por sorteo. Es decir, vamos a establecer un mecanismo para poder sortear en qué orden participa cada uno de los panelistas. Esto lo hacemos una vez que yo ya haya designado al representante de cada grupo de trabajo. Vamos a tener 5 panelistas. El orden lo determina, en este caso, la moderadora, Lady, entonces, y determina cuál es el orden de las presentaciones. Luego de eso, cada panelista de cada grupo va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación en nombre del grupo de la ponencia. El grupo viene a ser la institución a la que usted representa. Es el Ministerio del Ambiente, no sé, el municipio de Catamayo, etcétera, etcétera, y usted va a presentar la ponencia en nombre de esa institución. En esta vez, en nombre del grupo. Entonces, todo eso se va manejando en orden, se va manejando con disciplina. Vamos a poner algunas reglas del juego. Vamos a tener las cámaras prendidas de la moderadora y de los panelistas, y vamos a nombrar otros responsables también para poder cumplir con el panel foro. Entonces, una vez que termina su exposición, una vez que termina, necesitamos de una persona que nos ayude a controlar el tiempo, que nos ayude realmente para que Lady no esté también pensando en el tiempo. Entonces necesito una persona que no sea del grupo de Lady. No, que no Yo, sea Inge, ¿puedo ser? ¿Cuál es? Yo, Inge, ¿puedo ser? ¿Quién es? Yo, Tapia. Tapia Marlon. Sí. ¿Quién dijo antes? A ver, ¿quién se pronunció primerito? A ver. Yo, Inge, Alison. A ver, ahí no sé. A ver, entonces definamos de la siguiente manera, para que no se... Ya, definamos entonces que Alison va a controlar el tiempo y Marlon, en cambio, a Marlon le vamos a dar la tarea. Miren, ustedes van a decir, no, es que no hay cómo hacer aquello. En cambio, usted, Marlon, se va a encargar de tomar fotitos de las pantallas, todas cuestiones, para tener una memoria fotográfica. ¿Está de acuerdo, Marlon? Sí, Inge, no hay problema. Entonces, repito, Alison se va a encargar de ayudarle a controlar el tiempo. Ella va a tener prendida su cámara. Entonces, ¿quiénes van a tener prendida su cámara? Moderadora, panelistas, Alison y también Marlon, para ir como que estuviéramos en el aula, ¿no? Y ella incluso puede hacerse una paletita, pero con la idea también de informarles verbalmente. Les restan 3 minutos. Una vez... Oiga, Inge, sí, Inge, una preguntita. Sí. No hay problema, es que lo que pasa que con Alison estamos en el mismo grupo. Entonces no puede ser. Entonces, Claro. a ver, otro Sí. compañero que no sea del grupo de Alison para que ayude con las fotos. A ver, ¿quién puede ser? Jackson. A ver, ¿quién puede ser? Jackson, entonces usted se encarga de tomar fotos, pero que sean 10 sobre 10, ¿verdad? Y entonces usted iba a tener prendida su... Ayúdame anotando, Katy, por favor, ¿ya? Y luego, en la paletita, por el otro lado, Alison debe tener la paleta, su tiempo ha terminado, les informa, y luego entonces la moderadora da por terminado, entonces la primera parte, que es la presentación de la ponencia. Seguimos. Una vez que terminan los cinco panelistas de exponer la propuesta, entonces cada grupo ya puede tener elaboradas 4 preguntas. Y las preguntas las hace a los que no sean miembros de su grupo, es decir, para que no exista sesgo, para que no exista una especie de parcialidad. Entonces, el grupo 1 pregunta al 2, al 3, al 4 y al 5. El grupo 2 pregunta al 1, al 3, al 4 y al 5. Para no alargarme. El 5 pregunta al 1, al 2, al 3 y al 4. Las preguntas entonces se hacen a los compañeros que no son de su grupo. Y de esa manera empieza el foro. Es decir, el foro es la participación del auditorio, pero de manera ordenada, de manera realmente trabajada, ¿no? De tal manera que el grupo 1 pregunta a todos los participantes. El grupo 1 evacúa de una vez sus preguntas al 2, al 3, al 4 y al 5. El grupo 2 evacúa sus preguntas al 1, al 3, al 4 y al 5 y así sucesivamente. Para que todo sea de carácter ordenado, de carácter realmente totalmente regulado. Las preguntas tienen que ser concretas y pertinentes sobre la política que presentó. Es decir, yo no puedo preguntarle, por ejemplo, al del grupo 1, vamos a suponer que trabajaron en una política sobre educación ambiental, se va a poner, y el grupo 2 le pregunta sobre, no sé, sobre alguna cosa que no haya trabajado. Es decir, la pregunta tiene que ser concreta y pertinente sobre el tema abordado por cada panelista. Una vez que le formula la pregunta, pueden hacerlo participar diferentes representantes de los grupos. Es decir, en el grupo 1 pueden participar todos haciendo una pregunta a cada uno de los panelistas. Y en el momento que van a hacer la pregunta, encienden la cámara, los
van a hacer la pregunta para poder realmente hacer la pregunta, en este caso, al panelista. La moderadora, el panelista y Allison y el compañero Jackson, ellos van a tener todo el tiempo, en cambio, su camarita prendida, ¿sí? En cambio, acá los que preguntan solo en el momento que preguntan. Una vez que se hace la pregunta, entonces hay que hacer 4 preguntas por cada grupo. Es decir, el grupo 1 hace 4 preguntas, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y una vez que formulan la pregunta, el panelista realmente tiene un tiempo de 2 minutos para hacer la contestación de la pregunta formulada. ¿Sí? Pues en un tiempo de 2 minutos, como todo el tiempo está con su camarita encendida, ¿no? Generalmente hace la contestación de la pregunta de manera pertinente, de manera concreta, de manera concisa. Una vez que se han formulado las preguntas a todos los panelistas y termina el grupo 5 preguntando al 2, al 3 y al 4, se terminaron las preguntas. En ese momento nuevamente toma el mando la moderadora para hacer las conclusiones y recomendaciones del panel foro y ella tiene un tiempo de 10 minutos. Cuando esto lo hacemos de manera presencial, es decir, en el aula, incluso tenemos una mesita directiva, no podemos hacer ahora eso, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Es decir, ese día incluso habría que ponerse medio elegante, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los forestales, cuando estamos en el bosque, que si yo vamos también a trabajar, ¿no? Pero hay que ponernos de frac también, ¿no? Entonces hay que tratar de darle solemnidad al acto de ese día. Recuerden, a excepción de Lady, a excepción de Allison, a excepción de Jackson, el resto cualquiera puede ser panelista. El resto cualquiera puede ser panelista. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar el panel foro. Lógicamente que necesitamos la colaboración de todos ustedes, y ahí sí le quiero pedir a Katy que con la agilidad y la gestión que ella tiene, me ayude realmente para que el evento salga de maravilla. Les digo sinceramente, créanme lo que para mí lo más interesante es preparar a mis estudiantes, a mis forestales, no para los exámenes, no para la vida profesional. Puede ser que algún rato ustedes, no sé, ya en la vida profesional, graduados de ingenieros, ingenieras forestales, por el Día del Árbol les toca organizar un panel foro, no sé, en Zumba, en Catamayo, no sé, en Zumbi, etcétera, etcétera, y ustedes ya van a tener un conocimiento. Entonces, Katy, por favor, me ayuda para que el trabajo tenga éxito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna cosa que no esté entendida, tal vez? ¿Alguna cosa que no quedó clara, tal vez, para poderla volver a explicar? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, que todo está claro. Todo está claro. Perfecto. Entonces yo les ruego, Katy, por favor, que me ayude entonces para ir coordinando un poquito ya el día del panel foro, los grupos, que todos estén totalmente ya conectados, ¿no? Que tengan sus ponencias. Me falta una persona, sí, me falta una persona para que maneje las exposiciones. No sé si tal vez será interesante nombrar una persona que maneje las exposiciones para que él inmediatamente ya ponga la exposición. Es decir, usted ya con anterioridad le envían a esa persona para que él en cambio se encargue de poner las exposiciones. Entonces necesito a alguien que no sea del grupo, las personas que están... ¿Quién es? Leslie Espinosa. Leslie Espinosa. ¿Usted no es de ningún grupo de los otros? No. ¿Es del grupo de Lady? No. El de Lady. No, que no sea del grupo de Allison, de Lady, de Jackson. A ver, ¿quién puede ser? Mónica Inge. Mónica Abad. ¿Usted no es de ningún grupo? Sí. No. Ya, perfecto. Entonces usted, Mónica, con anterioridad se encarga para que ya le envíen las presentaciones, le envíen realmente las presentaciones en PowerPoint, de tal manera que cuando Lady dice, tiene la palabra el compañero por ser el grupo 3, o sea, usted, ¡pac!, ya está la exposición ahí. Pero nada de fallarme, ¿verdad? Tenemos que tratar para eso, lógicamente, practicar, para que de esa manera las cosas nos salgan bien. ¿Estamos? Listo, Inge. Ya. Katy, por favor, me anotó todos los responsables, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Katy, entonces por favor ayúdenme y lógicamente todos tenemos que colaborar. La idea, ya les digo, es aprender para formarnos en la vida profesional al mismo tiempo que nos recreamos con el conocimiento de los diferentes cuerpos legales que hemos ido atravesando. Entonces, si ustedes realmente así lo estiman conveniente, pues es que en la próxima semana ya me ingeniero sabe que nosotros hemos elegido este tema de la política. Quisiera que los temas de la política no se repitan. Es decir, si alguien coge por decir algo, no sé, conservación de biodiversidad en el Podocar, pues ya no cojan los otros. O si alguien coge educación ambiental, es decir, tienen que tratar, por favor, y ahí sí me gustaría que me ayude a coordinar Katy, para que los temas no se crucen. Es decir, cada tema
del diseño de la política tiene que ser diferente, porque puede ser que incluso a alguien en la vida profesional le toque elaborar una política, no sé, sobre educación ambiental, por decirlo, le va a servir realmente este referente. Entonces, que no se repitan las políticas, esa es la idea, que no se repitan las políticas. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Vamos entonces a continuar a avanzar un poquito para no retrasarnos, porque tenemos que seguir dando entonces argumentos respecto entonces a lo que tiene que ver, entonces con la biodiversidad. Tengo que seguir dando elementos para seguir construyendo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces, voy a avanzar un poquito más para ver si avanzamos un poquito en la... Espérenme un ratito para ver qué pasa cuando generalmente los doy mucho acceso. ¿Sí ven la presentación? No, ¿No? no, Inge. Ya, déjenme un ratito para ver si la podemos maximizar. A ver si avanzamos un poquito más. A ver, no sé qué pasó. Déjenme un ratito revisar la presentación para poder avanzar, ¿ya? ¿Ahí sí la ven? No, Inge. ¿No la ven? Ya. Déjenme un ratito nomás, solo poder optimizar. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí la ven, Sí, ¿no? ahí sí. Ya, perfecto. Vamos entonces a continuar un poquito en el avance de los contenidos, porque yo a lo largo de la asignatura tengo que seguir dando insumos para que ustedes puedan construir de la mejor manera la ponencia para poder construir la política ambiental. Y lógicamente, al mismo tiempo que vamos profundizando en el análisis de contenidos que ustedes expusieron en los trabajos de investigación, entonces a mí siempre me gusta profundizar un poco en el conocimiento para que el estudiante no se quede con vacíos y no se quede con algunas dudas. Vamos a hablar un poquito el día de hoy. Voy a iniciar hablando de lo que es la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? Ustedes conocen que en el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil, se desarrolló la Cumbre de la Tierra. Y desde mi modesta manera de pensar, creo yo de que esta cumbre, conjuntamente con la de Estocolmo, 1972, para mí ha marcado un hito en el desarrollo, ¿no?, del derecho ambiental, en el desarrollo de la legislación ambiental, pero sobre todo en tratar de poner los términos de referencia para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. En esta conferencia de la Cumbre de la Tierra del año 1992, recordemos que se generaron dos documentos jurídicamente vinculantes, es decir, dos documentos que exigía a los estados el cumplimiento obligatorio. Uno de ellos decíamos que era la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el otro era el Convenio sobre Diversidad Biológica, el CDB,
que generalmente se lo sintetiza en algunas siglas. Vamos a analizar entonces de este documento de la Convención de Diversidad Biológica. Entonces partimos del hecho de que la Convención de Diversidad Biológica es un documento vinculante. Es un documento en donde compromete a los estados que puedan realmente dar cumplimiento a las diferentes premisas que se dictaron en este tipo de convenio. Fue suscrito por más de 150 países, entró en vigencia el 29 de diciembre del año 1993, la sede está en Montreal, en Canadá, y actualmente más de 189 países han ratificado. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos los convenios internacionales? Decíamos que habían dos diferencias, entre suscribir y ratificar. Algunos países han suscrito, pero no han ratificado. La ratificación de los estados significa un mayor compromiso en lo que tiene que ver con la reglamentación, en lo que tiene que ver con la asignación de recursos para poder realmente operativizar este tipo de convenios. ¿Cuáles son los objetivos del convenio? Y que yo les he dicho que definitivamente un forestal no puede dejar de saberlos, no para la asignatura, sino toda la vida. Y yo les decía que a mí particularmente la Convención de Diversidad Biológica me gusta, me apasiona, porque cumple con tres requisitos fundamentales, tres objetivos fundamentales. Fíjense, la Convención de Diversidad Biológica entonces no es guardar en una cajita de Pandora la biodiversidad, no es encerrar la biodiversidad en un área protegida. El primer objetivo plantea la conservación de la diversidad biológica, es decir, utilizar desde el punto de vista de la preservación la biodiversidad. El segundo objetivo tiene que ver con el uso sostenible de sus componentes, es decir, tratar de que la biodiversidad cumpla con lo que establecido en el concepto de desarrollo sustentable, que pueda ser utilizada por las presentes y las futuras generaciones. Pero a mí el objetivo 3 definitivamente es el que más me gusta, porque habla de la distribución justa y equitativa de los diferentes beneficios que se puedan derivar de la biodiversidad, que se puedan derivar de la fauna, de la flora, de los recursos genéticos. Entonces, miren, esto es una cuestión de justicia social, es una cuestión de enfoque de derechos. Es decir, la convención les da la oportunidad para que las organizaciones, las comunidades, que son las encargadas de cuidar la biodiversidad, exista una distribución equitativa de los beneficios. Y habíamos dicho que lo equitativo está entendido como la capacidad que tienen los seres humanos de recibir lo que le corresponde en función de sus merecimientos. Entonces, el primer objetivo es conservar, el segundo objetivo es usar y el tercer objetivo es distribuir. Entonces, en ningún momento la convención dice guardar, no dice que se debe encerrar, dice distribuir. La Convención de Diversidad Biológica, por lo tanto, tiene un enfoque integral en los tres componentes sin y obra, pero hoy en día también enfoca la parte intercultural, la parte étnico-cultural. Es decir, la Convención de Diversidad Biológica tiene un enfoque desde el punto de vista de los componentes que integran la biodiversidad, los genes, las especies, los ecosistemas y los saberes étnico-culturales. Esa es la razón por la cual hoy en día incluso una cantidad de saberes étnico-culturales generalmente son empoderados por los estados, son respaldados por los estados. ¿Cuál era la meta de la Convención de Diversidad? Fíjense, para el año 2010, dense cuenta que la convención nació en el año 1992, fíjense, es decir, en 8 años, los estados se tenían que comprometer ¿a qué? A la reducción significativa de la pérdida de la biodiversidad, a todo nivel, a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel realmente de todos los niveles, con la finalidad de contribuir a mitigar la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida que existen en la Tierra. Es decir, miren, para el año 2010 ya los estados tenían esa obligación de disminuir, de reducir la pérdida de la biodiversidad a todo nivel, pero que permita contribuir a la generación en definitiva de riqueza a las personas que cuidan la biodiversidad. Sin embargo, miren, estamos en el 2020, es decir, han pasado, 28 años, ¿no? Y prácticamente en algunos estados todavía no se ha podido cumplir con este objetivo. ¿Cuáles son los términos que utiliza la convención? Por ejemplo, habla de lo que es la diversidad biológica. Y dice que la diversidad biológica está conformada por todos los organismos vivos. Es decir, por la diversidad de organismos vivos que pueden coexistir en un ecosistema.
¿Cómo define el área protegida? Dice que un área protegida es un área geográficamente, contextualmente definida, en donde básicamente los objetivos fundamentales es tratar de tener objetivos específicos de conservación. Entonces, miren, ahí está claramente definido. Entonces, no es que, yo me acuerdo que cuando hace algún tiempo un alcalde aquí en Loja quería hacer una carretera a la Laguna de los Compadres, porque decía que esas áreas son áreas ociosas, ¿no? El objetivo de un área protegida es la conservación. Es decir, la conservación que nosotros realmente decimos que nos sirve incluso para la base de la biotecnología. ¿Dónde están los genes? ¿Dónde radican realmente los genes? Los genes están en las áreas protegidas. Los genes están en las especies silvestres. Los genes están en la diversidad de especies que existen en este tipo de áreas de conservación. Por lo tanto, entonces, la biotecnología, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de los conceptos, decimos que la biotecnología es la aplicación práctica de la biología. Fíjense. Así dicen algunos de qué es la biotecnología. Es decir, utiliza sistemas biológicos porque está utilizando organismos vivos. Y ese tipo de creación o modificación de organismos vivos no puede salirse de control. Es decir, no puede poner en riesgo la bioseguridad. Entonces, la biotecnología es la aplicación de la biología, es la aplicación práctica, es la aplicación tecnológica de la biología. ¿Cómo define la Convención a la conservación in situ? Dice que la conservación in situ generalmente es la conservación en el hábitat, es la conservación en sus hábitats naturales. Es decir, con la finalidad de proteger la diversidad biológica en sus entornos naturales, en su hábitat natural. De tal manera entonces que las especies no se puedan perder. Fíjense, coincidencialmente el día de hoy, 7 de julio, estamos celebrando el Día de la Conservación del Cóndor, donde mañana oía que es el Día de la Conservación del Cóndor, y decían también que es el Día del Chocolate a nivel mundial. Y básicamente lo que decían de mañana las noticias es de que tratemos de que el cóndor que está en el escudo nacional realmente se siga manteniendo vivo. Es decir, que exista una conservación de carácter in situ. ¿Cómo define en cambio la conservación in situ? Define la conservación de los componentes de la biodiversidad, del germoplasma, ¿no? Pero fuera de su hábitat natural. Y es la razón por la cual entonces se han creado diferentes, qué sé yo, escenarios para la tenencia, tanto de flora como de fauna, de manera ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural. Frente a ello, la convención que plantea, qué acciones plantea para que se pueda dar la conservación in situ, es decir, la conservación en las áreas naturales. Y lógicamente, miren, establece la creación de un sistema nacional de áreas protegidas. Para que ustedes vean entonces que a veces no es iniciativa solo de los estados, a veces nace como producto de acciones que son dictadas desde este tipo de convenciones. Dice la reglamentación, la administración de la conservación de la diversidad biológica. Esa es la razón por la cual en el Ecuador casi el 20% de la superficie de nuestro país, de los 256.250 kilómetros cuadrados, forman parte del SNAP, de las áreas protegidas. ¿Qué otra acción? Dice que promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales. Es decir, para el mantenimiento de las poblaciones en sus entornos naturales. Fíjense, también promoverá el desarrollo ambientalmente adecuado de las zonas adyacentes. Es decir, de las zonas que nosotros decimos generalmente las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Es decir, todo esto está contemplado dentro de la Convención de Diversidad Biológica. Son las acciones in situ. Y son las acciones que a veces nosotros como forestales pensamos de que a veces nacen como producto, no sé, de la iniciativa, de la creatividad a nivel local. Generalmente nacen como producto de acciones a nivel de la Convención de Diversidad Biológica. Dice la necesidad dentro de las acciones de rehabilitar, de restaurar ecosistemas degradados. Fíjense, yo me acuerdo cuando yo recién empecé a estudiar la carrera de ingeniería forestal. A los forestales nos veían como una amenaza. El desierto se lo veía como una amenaza, se lo veía como una limitación. Hoy en día, el desierto, la parte suroccidental de la provincia de Loja, son áreas protegidas, son reservas de biosfera, y lógicamente existe una cantidad de acciones que permiten, por ejemplo, qué sé yo, hacer abonos de recursos financieros para poder contribuir
a restaurar ecosistemas degradados. Impedirá que se introduzcan y controlarán la erradicación de especies exóticas que amenacen los ecosistemas naturales. Es decir, dentro de las acciones in situ, la estrategia plantea de que realmente se controle todo y se erradique especies exóticas, como es el caso, por ejemplo, de Galápagos, donde existe una cantidad de especies, tanto de flora y fauna, que ponen en peligro la diversidad biológica nativa de las islas. Respetará y preservará y mantendrá los conocimientos. Y aquí lo que les decía a ustedes. La Convención de Diversidad Biológica maneja de manera integral los 4 componentes de la biodiversidad: los genes, las especies, los ecosistemas y los saberes étnico-culturales. Y realmente esa es la razón por la cual hoy en día las comunidades locales, las comunidades indígenas, las personas que practican este tipo de conocimientos son amparados por la ley. Fíjense. Por ejemplo, miren, anteriormente se perseguía a los curanderos, a las parteras. Hoy en día son protegidos, son amparados por el Ministerio de Salud. Incluso los utilizan, sus técnicas ancestrales, para realmente aplicarlas en el mundo científico. ¿Qué acciones, en cambio, desde el punto de vista ex situ plantea la Convención? Primero, que las actividades ex situ se complementen con las actividades in situ. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder conservar la biodiversidad. Y para ello, lógicamente, dice adoptar medidas para la conservación in situ. Y para la conservación in situ necesitamos de infraestructura, necesitamos de instalaciones, necesitamos de centros de tenencia. Dice que se establecerán y mantendrán instalaciones para la conservación ex situ y para la investigación. Fíjense que es de fundamental importancia la investigación. Adoptará medidas destinadas a recuperar, a rehabilitar especies amenazadas y a la reintroducción de su hábitat natural de especies que anteriormente existían ahí. Esta es la razón por la cual, miren, a veces existen proyectos en donde se están planteando, por ejemplo, el enriquecimiento con especies nativas, el enriquecimiento con especies que realmente han sido amenazadas. Y la quinta acción dice, reglamentará y gestionará la recolección de los recursos biológicos de los hábitats naturales, sin que se pueda amenazar a los ecosistemas y a las poblaciones. Fíjese, anteriormente, en los países subdesarrollados, se permitía, por ejemplo, la exploración, la recolección de elementos de la biodiversidad y se sacaba fuera de su hábitat natural. Fíjense, en el Ecuador, ahorita, ese tipo de exploración ya no es permitida de acuerdo a la ley. Es decir, no se puede realmente hacer, el traslado de biodiversidad si no existen los respectivos permisos del Ministerio del Ambiente. Es decir, para impedir lo que generalmente se conoce con el nombre de la biopiratería. Es decir, de la utilización o el transporte ilegal de los genes. Todo esto contempla en las acciones, tanto de carácter in situ como ex situ. Desde el punto de vista de la utilización sustentable, ¿qué acciones plantea la estrategia? Dice, integrará la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos, es decir, la conservación de nuestra biodiversidad. Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos, tratando ¿qué? De evitar y reducir al mínimo los efectos adversos que puede producir la diversidad biológica. Miren, por ejemplo, en el caso de especies exóticas, especies introducidas, que realmente pueden poner en riesgo a la biodiversidad nativa, a la biodiversidad prístina que existe en un determinado lugar. Entonces, eso privilegia dentro del desarrollo sustentable la Convención. Protegerá y alentará, miren, esto es de fundamental importancia, la parte consuetudinaria. La parte consuetudinaria tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones que tienen las poblaciones, que tienen las comunidades indígenas respecto a la utilización de los recursos biológicos. Fíjense, los seres humanos tenemos diferentes formas de ponernos en contacto con la biodiversidad, de poder acceder, de poder controlar, de poder distribuir, de podernos beneficiar de la biodiversidad. Y todo está en función de nuestras características, que son culturales. Posiblemente para nosotros, o al menos para mí, no me diga mucho, no sé, la ayahuasca, por ejemplo, la sangre de drago, la uña de gato, pero posiblemente para las personas nativas, desde el punto de vista consuetudinario, son muy importantes. Posiblemente son sus verdaderos símbolos para poder existir. Y la estrategia protege ese tipo
administraciones locales, es decir, para que se implementen incluso medidas de corrección en zonas degradadas. Esa es la razón por la cual yo les decía a ustedes que hoy en día hay una cantidad de recursos, que provienen particularmente de los países desarrollados para hacer remediación de recursos o ecosistemas degradados. ¿Por qué? Porque ahí definitivamente existe una gran diversidad biológica. Yo les contaba a ustedes que en mi tiempo, definitivamente, pues, en la parte del desierto, que decíamos de la parte suroccidental de la provincia de Loja, lo veíamos como una limitante, lo veíamos como algo definitivamente que no servía. Hoy nos damos cuenta que existe una cantidad de diversidad biológica y que es motivo de muchos estudios y por ende realmente del desglose de muchos recursos económicos para hacer investigación. Fomentará la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta realmente cómo hoy en día aflora la participación privada. Anteriormente todo se dejaba al Estado. Anteriormente toda la responsabilidad se cargaba a papá Estado. Papá Estado era el encargado de proteger, de conservar la biodiversidad para la población. La estrategia señala que es de fundamental importancia que el sector privado se involucre en actividades de cooperación para poder conservar de manera sostenible los recursos biológicos. Esa es la razón por la cual hoy en día muchas organizaciones privadas, muchas ONGs, muchas empresas privadas están directamente relacionadas con la cooperación para poder conservar la biodiversidad. Escuchamos, por ejemplo, qué sé yo, de empresas que, bueno, aunque sea el membrete tienen, de que quieren utilizar, no sé, la cuestión de un sello verde, la cuestión de un sello SUMA, para poder conservar la biodiversidad. Pero la estrategia plantea dos principios fundamentales para los estados. Esto a mí me parece que es sumamente importante y esto no deberíamos dejarlo de conocer los forestales. Primero dice que los estados, desde el punto de vista soberano, tienen derecho a dos principios fundamentales. Recuerden ustedes que la soberanía, decíamos que es de alguna manera la libertad que tienen los estados a través de sus funcionarios, a través de su población, de poder realmente aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Y dice que en materia de conservación de la biodiversidad, los estados tienen el derecho soberano, primero, de explotar sus propios recursos naturales. Es decir, lógicamente, tomando en cuenta las políticas ambientales. Es decir, que el Ecuador, como un estado soberano, tiene todo el derecho de explotar sus recursos siempre y cuando tome en cuenta las apropiadas políticas ambientales. Ese es un principio fundamental y que está considerado en el derecho ambiental internacional. Pero el segundo principio también, que es de importancia que lo reconozcan los estados, es de que los estados, en el cumplimiento de sus actividades, no pueden poner en riesgo el ambiente o el medio de otros estados. Fíjense qué interesante aquello, ¿verdad? Y esto sí los forestales debemos saber. Imagínense que, no sé, al momento alguien está trabajando para la Cancillería, por ejemplo, o para un municipio limítrofe. Las acciones, las actividades que haga ese estado no pueden poner en riesgo, qué sé yo, a la biodiversidad, a los ecosistemas de los estados vecinos. Y miren, esto a nivel internacional ya han habido una cantidad de antecedentes jurídicos. Por ejemplo, yo me acuerdo que México denunció en Estados Unidos porque los maíces híbridos que se sembraban al otro lado de San Luis Potosí, en el límite que hay entre Estados Unidos y México, generalmente esos maíces híbridos estaban contaminando con polen a los maíces nativos de México. Y recuerden que la cultura mexicana realmente se mueve en torno al maíz, desde la época de los mayas. La agricultura de los mexicanos basa, qué sé yo, todo en el maíz, en sus tortillas, etcétera, etcétera. Y fíjense, México realmente demandó ante la Corte Internacional de que sus maíces estaban siendo contaminados con polen híbrido, ¿no? Con polen híbrido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los insectos, las abejas son los máximos responsables de la polinización a nivel mundial de las plantas. Yo veía un estado muy bonito que alguien publicó, decía que las abejas son las responsables del 70% de la alimentación del mundo. ¿Y por qué son responsables del 70%? Porque son las que polinizan el 70% de las plantas. Y entonces, miren, en materia ambiental, en materia desde el punto de vista de los principios de aprovechamiento de la biodiversidad, no se puede entonces aprovechar la biodiversidad poniendo en riesgo el ambiente de un estado vecino.
ustedes toca hacer una ordenanza o una política ambiental para un municipio, hay que considerar estos dos principios que son de fundamental importancia y que se incluyen en los marcos legales. Avancemos un poquito más. ¿Cuáles son los principales temas del convenio? Es decir, ¿cuáles son los principales temas en donde se puede realmente inmiscuir la Convención de Diversidad Biológica? La conservación in situ y ex situ, el uso sostenible, el acceso a recursos y distribución de los recursos, qué sé yo, provenientes de la biodiversidad, el acceso a la tecnología para ponerla al servicio de todos. Es decir, que la biotecnología, que decíamos que es la aplicación práctica de la biología, debe tratar de generar, desde el punto de vista de bioseguridad, desde el punto de vista de la confiabilidad, tecnologías que permitan realmente mejorar la calidad y la cantidad de vida de los seres humanos. ¿Qué otro principio? Miren, la evaluación de los impactos ambientales, la razón por la cual incluso en la legislación ambiental ecuatoriana dice que todo acto, toda acción que genere un impacto al ambiente tiene que contar con el respectivo estudio de impacto ambiental. La cuestión de la educación y la conciencia pública. Cada vez decíamos antes que existe una mayor tendencia a la participación ciudadana. Cada vez existe una mayor participación de las personas, ¿no? A título personal, porque la contaminación, decíamos, es a nivel mundial. Son principios, miren, que están contenidos dentro de la convención. Tratar de suministrar recursos financieros. Ya les contaba a ustedes el caso de una cantidad de estados, particularmente desarrollados, especialmente de Europa, o los países, qué sé yo, bajos, en donde se produce una cantidad de energía eléctrica. A veces son los encargados un poco de subsidiar en los países subdesarrollados proyectos, por ejemplo, de mejoramiento de ecosistemas, conservación de ecosistemas degradados, es decir, diferentes medidas, diferentes incentivos que permitan realmente hacer el uso sostenible de la diversidad biológica. Por eso es importante, miren, como forestales, saber, por ejemplo, qué sé yo, nos están dando $50,000 para hacer un proyecto. Ese dinero no es en vano, ese dinero de alguna manera es un pago de conciencia que están dando sus estados y que están contribuyendo realmente para que esos estados, como los nuestros, por ejemplo, contribuyan a conservar esa biodiversidad. Y a veces ellos de alguna manera están obviándose de pagar, de subsidiar sus impuestos en sus países de origen. En esos países que definitivamente a veces tienen que pagar impuestos muy altos y que entonces optan por la opción mejor de donar, de incentivar a países subdesarrollados para que puedan conservar la biodiversidad. Pero si eso lo medimos, realmente es un verdadero ínfimo, un pelo, yo diría, qué sé yo, frente a lo que tuvieran que pagar en sus países desarrollados. La otra cuestión, el privilegiar dentro de sus principios los conocimientos tradicionales. Esa es la razón por la cual hoy en día, lo que anteriormente era un delito, perseguir a un chamán, a una partera, a un curandero, hoy en día los privilegian. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista consuetudinario, como decían antes, hoy en día se privilegia los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales. Y lógicamente, otro de los principales temas realmente que ha puesto en la palestra de la discusión la Convención de Diversidad Biológica son los elementos de la bioseguridad. Ustedes recuerden que dentro de la biotecnología hay la posibilidad de producir OVM, es decir, organismos vivos genéticamente modificados. Pero esos organismos vivos genéticamente modificados, así como son benéficos, pueden constituirse en un verdadero problema, en una verdadera dificultad que ponga en riesgo la seguridad de las personas, la seguridad en definitiva de la biodiversidad. Yo me acuerdo que hace algún tiempo decían de que los transgénicos, por ejemplo, tenían efectos nocivos contra la salud de la biodiversidad. Y cuando hablo de la biodiversidad, de todo el ecosistema. Incluso me acuerdo que se planteaba de que unos tomates que se formaron a través de un transgénico, es decir, en donde se incluyó, se hizo la inducción de un gen para controlar las heladas en el tomate, ¿no? Ese gen se lo aisló de un pez, ¿verdad? De un pez que vivía en las profundidades marinas. Y como el tomate tenía problemas de heladas, entonces le hicieron la inoculación, ¿no? Hicieron la inducción de este gen que permitía realmente que el pez pueda sobrevivir en heladas, en aguas totalmente frías y gélidas, y entonces permitieron entonces que se lo pueda incluir dentro del tomate. Y lógicamente después se trazaron algunas cuestiones, no sé, se satanizó mucho los transgénicos. Decía, por ejemplo, que la mayor parte de las personas que consumían ese tomate después tenían problemas de escamas. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad en la provincia de Manabí se publicó de que unos niños tenían problemas de escamas y lógicamente se relacionaba, ¿no?, a la cuestión de los transgénicos. Hoy en día, fíjense, para bien o para mal, prácticamente está en todos
transgénicos. Es decir, medicamentos, alimentos, estamos consumiendo a diario transgénicos, que por ejemplo vienen del maíz, de la cebada, del trigo. Por ejemplo, puede ser que la cerveza sea un transgénico. Y a veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Y es la razón por la cual en la Constitución Política de la República del Ecuador, del año 2008, se incluyó de que el Ecuador estaba libre de transgénicos desde el punto de vista de la bioseguridad. Pero posteriormente, los mismos legisladores, los mismos asambleístas que hicieron la Constitución quisieron sacar realmente y decir de que no, que se pueda realmente importar libremente los transgénicos. Fíjense, existen transgénicos en el Ecuador, ¿no? Existen realmente. Y yo me acuerdo que se hizo una discusión aquí de ese artículo, aquí en la Universidad Nacional de Loja. En ese tiempo yo estaba al frente del decanato y vinieron los asambleístas a promocionar realmente de que se había que sacar ese artículo que decía que el Ecuador es libre de transgénicos desde el punto de vista de la bioseguridad. Oiga, y vinieron tantos representantes de la sociedad civil, de las comunidades campesinas, me acuerdo que expusieron sus granos afuera por la escuela forestal, habían tendido cantidad de carpas donde produccionaban granos, donde produccionaban semillas, etcétera, etcétera, y de alguna manera, al menos detuvo de que realmente se pueda sacar ese artículo que es de fundamental importancia para la bioseguridad de todos los ecuatorianos, porque en definitiva la bioseguridad va de la mano de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria. Entendía la seguridad alimentaria como la cantidad y la calidad de alimentos que la población puede tener acceso. Y la soberanía entendida como el derecho. Claro, como ecuatorianos que vivimos en un país soberano, podemos tener acceso a la alimentación, pero una alimentación segura. Es decir, que usted como padre de familia o como madre de familia sepa exactamente lo que está consumiendo. Entonces, miren, cada uno de estos principios que se han ido incorporando en los cuerpos legales, entonces realmente están incluidos y han sido principios fundamentales dentro del convenio de diversidad biológica. Hasta ahí vamos a dejar entonces por el día de hoy. Vamos a continuar, si Dios lo permite, en la siguiente clase, ¿no? Luego de la exposición que ustedes van a tener la próxima semana. Entonces vamos a continuar con el análisis de lo que constituye la Convención de Diversidad Biológica en los diferentes cuerpos legales. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda que haya quedado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí. ¿Sí está claro? Sí. A ver, solo quiero, antes de terminar y cerrar la clase, sí llegó Quesada Jefferson. Definitivamente tuvo problemas creo con el internet. No llegó, ¿no? Quesada Jefferson. Cristina sí llegó, ¿no? Cristina Arias sí llegó, ¿no? ¿Cristina llegó? Cristina. A ver, se me fueron a Cristina. ¿Está Cristina en el aula? A ver. ¿Se fue Cristina? Bueno, creo que se le cayó nuevamente el internet. Dalton sí estuvo también. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí quedamos el día de hoy en la clase. No se olviden entonces la próxima semana hay que hacer la exposición del tema que estuvo asignado y los trabajos de consulta de los diferentes cuerpos legales que nos van a dar las pautas necesarias, los fundamentos teóricos para ir realmente creando y construyendo mi política ambiental que va a ser presentada en el panel foro. Yo también voy a seguir abordando contenidos que permitan realmente alimentar la propuesta. Agradezco una vez más a Lady y a todos los compañeros que voluntariamente se han ofertado para trabajar en el panel foro. Así que chicos, comencemos a elaborar con toda la responsabilidad, con el rigor académico que exige una ponencia. De tal manera, entonces verán que el tiempo está largo, 11 de agosto, pero si no lo aprovechamos adecuadamente al tiempo, definitivamente el tiempo se nos viene encima. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Diosito nos los bendiga, que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge, pase bien. Chicos, que estén muy bien. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.